lo que es la algoritmia y la solución de... o sea, el link está en sus correos, o sea, y ustedes deben entrar a su correo electrónico, pinchan Meet y ahí está disponible ya la clase. Bueno, entonces les decía que el primer aspecto tiene que ver con cosas generales de algoritmia, básicamente. Ya, no vamos a profundizar en el tema del algoritmo, vamos a ver cosas muy generales como solución de problemas y algunos de esos problemas vamos a ver que no tienen que ver nada con computación y sí tienen que ver con computación, porque en el tema siguiente vamos a ver una parte, digámoslo así, lúdica, donde ustedes van a trabajar en un aplicativo que es como una especie de juego donde a través de diferentes instrucciones que representan o que simulan las estructuras básicas de la programación, entonces ustedes van a resolver esos problemas de juego, de un juego que hay allí. Y la tercera parte, entonces, ya tiene que ver con el uso de un lenguaje de programación. En este caso es un lenguaje de programación que simula la parte de los algoritmos y entonces vamos a trabajar algoritmos y temas y muy simples, cosa que ustedes entiendan cómo es que funcionan esas tres estructuras de la programación. No hay más estructuras en programación, solamente son tres, pero esas tres estructuras, con esas tres estructuras puedo resolver cualquier tipo de problema. Entonces voy a empezar a presentar. Lo primero será las diapositivas de la clase, entonces voy a presentar. ¿Qué se me hizo? A presentar, está en otra parte, una ventana. Aquí está. Listo. Entonces, tengo aquí, digámoslo así, el pensamiento algorítmico, eso es lo que vamos a trabajar. Vamos a ver qué me hizo aquí la presentación. Listo. Bueno. Entonces, los aspectos que vamos a trabajar en esta parte del curso son los siguientes. Diferenciar los conceptos de algoritmo, de programación, lenguaje de programación y la importancia de estos para sus carreras profesionales. Esto es importante. Ustedes al final de cuenta, al final del semestre, pues van a pensar, bueno, pero lo que vimos ahí al final del curso de ITI, ¿para qué nos sirve? Pues hombre, todos esos elementos que se ven aquí hacen parte de lo que es la computación, lo que es la programación. Hay lenguajes de programación que están estrictamente ligados a las carreras, por decir algo, en ingeniería eléctrica se usan los lenguajes C, se utiliza también el lenguaje Fortran. En estadística, por ejemplo, se utiliza Python. Python se está utilizando ya en muchas otras áreas del conocimiento. En el caso de construcción de software, se utiliza mucho Java y se ha utilizado mucho C++, por ejemplo, para electrónica, para la misma computación, ¿no es cierto? O sea, hay muchos lenguajes y esos lenguajes están estrictamente ligados a algunos aspectos de áreas de programación particulares. Sin embargo, detrás de todos esos lenguajes están las mismas tres estructuras que estoy mencionando aquí. Obviamente que hay muchas más cosas y, digámoslo así, lo que va a enriquecer cada una de esos lenguajes va a ser las librerías que resuelven unos determinados problemas. En algunos casos, por ejemplo, para un nivel elemental podríamos pensar en librerías que resuelvan problemas de matrices, problemas gráficos, de diseño de interfaces gráficas. Y así sucesivamente hay muchos temas que se pueden resolver
y que están asociados al lenguaje. Y eso ocurre en la mayoría de los lenguajes que tienen APIs o bibliotecas o librerías que resuelven esos problemas particulares. Distinguir los elementos de la solución de un problema del mundo real en la etapa de análisis dado el enunciado de una situación problemática. Entonces, vamos a ver que para resolver un problema del mundo real yo no necesito un lenguaje de programación. Yo lo que necesito es reconocer cuáles son los pasos que se deben seguir para resolver ese problema del mundo real. Entonces, los aplico y puedo con un algoritmo darle solución a ese problema. Caracterizar y seleccionar los elementos de un lenguaje de programación. Entonces, en los lenguajes de programación hay diferentes elementos y eso hace parte de todos los lenguajes de programación. Entonces, tengo variables, que es donde se guarda información que cambia continuamente de valor, llamémoslo así. Las constantes, que son variables también, pero que no cambian de valor, se permanecen fijas durante todo el programa. Por ejemplo, la constante pi. ¿Ya? Esa no cambia de valor, entonces yo no necesito cambiarle de valor, o sea, no sería una variable, sino que es una constante, siempre va a tener ese mismo valor. Los tipos de datos, entonces hay diferentes tipos de datos, hay de tipo cadena de caracteres, hay enteros, hay reales, ya hay muchos tipos de datos y cuando pues entren a mirar algún lenguaje de programación en particular van a encontrar otras estructuras de programación como arreglos, como algunas de las otras estructuras que se pueden trabajar dentro de ese lenguaje. Y los operadores serían, por ejemplo, para los datos numéricos sería, por ejemplo, la suma, la resta, la multiplicación, la división. Para las cadenas de caracteres sería la concatenación. Para las matrices también podríamos tener suma, resta, multiplicación, etcétera, y así sucesivamente. Todos esos elementos hacen parte del lenguaje de programación y están declarados como variables constantes, tipos de datos y operadores. Eso es lo más básico de un lenguaje de programación. Nosotros vamos a trabajar en lo más simple. No vamos a trabajar arreglos, no vamos a trabajar tipos de datos pues, muy complejos, etcétera. Identificar y aplicar las estructuras de control de decisión. Las estructuras de control de decisión son aquellas estructuras donde yo hago una pregunta, la pregunta tiene dos posibilidades de respuesta, falso o verdadero, y de acuerdo al valor que tome la consulta que yo haga, entonces ejecuto un conjunto de instrucciones. Si es verdadero, me voy por un camino y ejecuto un conjunto de instrucciones. Si es falso, me voy por otro camino y ejecuto otro conjunto de instrucciones diferentes. Y al final, entonces, pues me vuelvo a reunir y continúo en otra instrucción. Identificar y seleccionar las estructuras de control de tipo repetitivo. Básicamente hay tres estructuras de control de tipo repetitivo y vamos a verlas. Las estructuras de control repetitivo son las que se ejecutan siempre dependiendo también de una condición. Entonces, por ejemplo, necesito generar los números de 1 a 100. Entonces, es una estructura que automáticamente va incrementando 1 a una variable de control y entonces ese dato va cambiando de valor dentro del ciclo, ¿ya? Dentro de la estructura de repetición. Hay otras que entonces dependen de algún valor que yo debo leer. El valor que leo lo leo dentro del ciclo, cosa que esa variable esté cambiando de valor. O yo la puedo alterar dependiendo de algo, ¿ya? Entonces, en ese tipo de estructuras de control, el cambio del valor en esa variable de control es importante, hay que tenerlo en cuenta porque de lo contrario se quedaría en un ciclo infinito. Representar de forma gráfica la solución, en este caso, pues la representación de la solución lo vamos a hacer con algo que se llama diagramas de flujo. ¿Ya? Y entonces el paquete que vamos a ver nosotros, el lenguaje de programación que vamos a ver nosotros, es un lenguaje que permite transformar las instrucciones que nosotros desarrollamos, que nosotros creamos, en algo gráfico donde yo puedo seguir gráficamente
la imagen pues que representa ese programa y entonces llegar a la solución también. La solución mediante un lenguaje de programación, entorno de aprendizaje de programación, la implementación de algoritmos sencillos propuestos como solución de problemas. Entonces, vamos a ver en ese mismo lenguaje de programación que ya lo he mencionado, que podemos nosotros primero identificar un entorno de programación, o sea, hay unas herramientas que me facilitan la construcción de un programa. Esa transcripción del algoritmo, de la solución del problema que vamos a hacer, la vamos a llevar a ese lenguaje de programación y entonces eso se denomina implementación. ¿Ya? ¿Qué tipo de problemas vamos a resolver ahí? Problemas sencillos. ¿Ya? Porque la idea no es resolver grandes problemas, sino resolver problemas de tipo sencillo, donde yo pueda entender cómo funcionan las estructuras y probar el correcto funcionamiento de las implementaciones. Entonces, cuando yo debo tener la opción de ejecutar el programa y entonces en esa ejecución yo puedo identificar errores y obviamente corregirlos para llegar a la solución, a una solución correcta. ¿Listo? Entonces eso es lo que vamos a tratar de hacer en esta parte del curso. Bueno, entonces vamos a ver la introducción a la solución de problemas. Vamos a entrar a www.code.org, que es un sitio donde vamos a ver la parte lúdica que habíamos hablado, de resolver problemas utilizando una herramienta que ya está disponible, que la inventó Microsoft. Descripción general de PSIN, que es el lenguaje de programación, y vamos a ver las tres estructuras de programación, la secuencia, la decisión y la iteración en ese lenguaje. Obviamente que todo esto, pues al final tendremos que probarlo y para probarlo entonces se necesita hacer la implementación, hacer la ejecución y hacer las correcciones que sean necesarias si el programa después de ejecutarlo no me entrega el resultado correcto. Bueno, ¿qué es la solución de problemas? Entonces es una expresión que fue introducida por los matemáticos. Estos matemáticos pues tenían su tipo de problemas. Este, este, bueno, tenían sus tipos de problemas y entonces ellos trabajaban todos sus problemas matemáticos mencionando o asociándolos al concepto de problema. Hoy en día, pues este concepto está distribuido por todas las disciplinas. Usted encuentra el término problema asociado a cualquier campo del conocimiento. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en psicología es un proceso mental para llegar a una meta. En informática es un proceso computarizado que resuelve algún problema del mundo real. En los negocios, pues es un proceso de trabajo. En producción será otra cosa, etcétera. Entonces, así, en diferentes campos del saber, el concepto de problema tiene algo asociado. Y la expresión o el concepto de resolución de problemas, pues entonces tendrá una solución que está muy asociada al campo del conocimiento que se esté trabajando. En ingeniería en general, pues podemos pensar que, sobre todo cuando estamos hablando de producción, pues podemos pensar de que hay procesos donde hay fabricación de productos. Esta fabricación de productos puede generar productos que tienen errores, entonces el proceso está fallando. Podemos pensar que alguna la parte estadística nos puede ayudar en ese campo y de acuerdo a un determinado porcentaje de fallas, entonces podemos nosotros decir, bueno, esto necesita una corrección o no. ¿Ya? Otra opción es que yo pueda de pronto revisar el proceso, ¿ya?
y en la medida en que yo examine con mucho detenimiento ese proceso, puedo encontrar que hay alguna posibilidad de que se genere un error. Es posible que no se esté generando, pero en alguna condición que no se ha tenido en cuenta inicialmente, ese error puede aparecer. Eso significa que el error puede ser predicho y esa corrección al proceso se puede aplicar antes de que el problema se produzca. Entonces, eso también podemos nosotros hacerlo. Dependiendo de la ingeniería en la cual estemos ubicados, pues entonces el problema puede ser uno o puede ser otro. Ya mencioné algo del campo de la computación o el campo de la informática. Necesito entregar una aplicación y entonces la aplicación debe entregar informes sobre una cosa, hacer ciertos procesos. Ese sería el problema, ¿ya? El problema a resolver. En el caso de la ingeniería eléctrica, por ejemplo, necesitamos construir una línea de transmisión de energía entre dos ciudades y esa línea de transmisión pues tiene un voltaje sobre el cual debe trabajar. Entonces necesitamos colocar las torres de transmisión que cargan esos cables o que para llevar la energía de un sitio a otro, y entonces eso se convierte en un problema. ¿Ya? Entonces ahí hay unos problemas de física, hay unos problemas de electricidad, hay unos problemas de mecánica, ¿no es cierto? Entonces todo eso se convierte en un problema que se debe resolver. Y así sucesivamente en cualquier campo de la ingeniería que nosotros trabajemos, podemos decir, bueno, hay un problema y tenemos que resolverlo. Bueno, en la cotidianidad nosotros también podemos tener problemas, ¿no es cierto? Y los problemas pues no son como la construcción de un edificio o de un puente, no, de pronto son más sencillos. Entonces voy en mi carro, voy en mi moto y entonces resulta que se pinchó una llanta, tengo que cambiarla. ¿Ya? Entonces, ese problema, eso se convierte en un problema y para resolverlo, entonces yo puedo decir, bueno, voy a hacer un algoritmo, ¿ya? Que me permita resolver el problema de pinchar una llanta, ¿ya? Y de esa manera, entonces el algoritmo ya de pronto lo puedo dejar en el vehículo de tal forma que cuando lo esté manejando otra persona, entonces, y tenga ese mismo problema y tenga la solución de ese problema. Algo parecido puede ocurrir para un problema donde yo tengo una lámpara, un bombillo que ha fallado y entonces debo reemplazarlo. ¿Ya? ¿Qué debo hacer? Entonces también puedo hacer una secuencia paso a paso con cada uno de esos pasos voy a llegar a la solución de ese problema particular. En este caso, pues este problema de pinchar una llanta, de despinchar una llanta de un carro, pues es diferente al de una moto y obviamente que sería diferente a un problema en el cual yo, por ejemplo, tengo el tanque del champú que le inyecta el líquido a las plumillas que está fallando. Entonces, supongamos que tiene una manguera rota y entonces no me funcionan las plumillas, el agua que limpia los vidrios en el carro. Pues el algoritmo que me resuelve la pinchada de una llanta en un carro no me va a servir para ese otro problema. ¿Por qué? Porque son problemas que son muy precisos, ¿ya? Y la solución está asociada a ese problema y no a otro. Pero hay otro tipo de problemas donde yo podría generalizarlos, ¿ya? Entonces, vamos a la siguiente. Entonces, pues hombre, eso significa que desde nuestro punto de vista, nosotros seríamos solucionadores de problemas. ¿Por qué? Porque en el futuro todo se nos va a convertir en un problema que tenemos que resolver y tenemos que generar soluciones para ese tipo de problemas. Entonces, seremos solucionadores de problemas. ¿Y qué necesitamos para entregar esa solución a un determinado problema? Hacer uso de tecnologías. Fíjese que esto es en términos generales,
¿ya? Porque si yo monto eh, eh, un sitio donde se hacen despinchadas de llantas, entonces pues tengo que hacer un algoritmo general que cualquier empleado lo pueda seguir básicamente para despincharlo, y no solamente despincharlo, sino también reparar la llanta, volverla a instalar y entregar el carro bueno, en buen estado. ¿Listo? Entonces ahí sería algo más general, ¿no es cierto? Pero para un carro y un carro que tenga 4 ruedas, que sea de un determinado tipo, entonces la solución del problema podría aplicar a todos esos tipos de vehículos similares, pero no a otros problemas. Como les decía, la solución, generalmente las soluciones de los problemas que nosotros desarrollamos están muy asociados a una situación particular. Si yo necesito construir un puente, el puente es sobre un río y el río tiene, por decir algo, 50 metros de ancho, yo necesito que esté a 15 metros sobre la superficie del río, entonces tengo que empezar a resolver el problema. ¿Cuál sería esos 15 metros? ¿Desde dónde los mido? Desde la cota más alta, cuando por ejemplo el río se crece, o desde desde el punto más bajo, ya cuando está seco el río, o desde o desde un punto medio, ya cuántos carriles puede tener ese puente. Eh, y entonces en esa medida, pues debo empezar a pensar en que los pilotes sobre los cuales se debe construir, pues deben tener un tamaño, etcétera, ¿ya? Y obviamente también las vigas sobre las cuales vamos a construir el piso del puente también deben tener unas determinadas dimensiones. Para eso entonces los ingenieros civiles pues tendrán sus dimensiones, sus medidas y sus cantidades para poder cotizar y poder presentarse a una licitación donde los inviten a hacer una determinada propuesta para resolver el problema de construcción de un puente. Entonces, ¿qué es un problema? ¿Qué es un problema? Entonces, es cualquier situación que requiera una solución. Entonces, aquí tenemos un juego, por ejemplo, la ardilla tiene que llegar hasta donde está la nuez, donde está la avellana, y entonces para ello, pues tenemos que manejar algún tipo de instrucciones que nos permitan ir por el camino, ¿ya? Para poder llegar hasta la avellana. Entonces, si la ardilla parte en este punto, ¿sí? Vamos a... Bueno, ahí está. Bueno, el tamaño no se modifica aquí. Bueno, si la ardilla está en este punto, entonces, ¿qué es lo que hace? Está mirando hacia arriba, entonces le digo avance, ¿ya? Quedaría en el cuadro siguiente, le doy otra vez avance, ¿ya? Quedaría en esta esquina. Ahora le doy gire a la derecha, ¿cierto? Entonces quedaría mirando hacia la derecha, avance un cuadro, luego avance otra vez, entonces quedaría en la otra esquina, gire a la derecha, avance, ¿sí? Avance, listo, ahora giro hacia dónde. Si estoy aquí donde está el cursor, entonces tengo que decirle que avance hacia dónde, que gire hacia dónde. ¿Derecha? Si giro, mire, si estoy mirando, recuerden que estoy mirando hacia abajo, ¿sí? Estoy mirando hacia abajo, hacia donde está la fecha de la diapositiva, ¿cierto? Entonces, si yo estoy mirando hacia allá, si yo giro hacia la derecha, quedo mirando como hacia la línea que dice cambiar un bombillo que está fundido, ¿cierto? Entonces, no voy en la dirección correcta, entonces tendría que decirle que gire hacia dónde. Izquierda. Hacia la izquierda. Listo, entonces si yo estoy en esta posición ahora mirando hacia la izquierda, entonces ahora sí puedo avanzar. Luego le doy otra vez avance y aquí entonces estoy mirando ya hacia al final de la diapositiva, hacia la derecha, ¿no es cierto? De la diapositiva, y entonces tengo que decirle gire hacia la izquierda nuevamente, ¿ya? Y ahora le digo avance 1, 2,
3, ¿sí? De 3 avances, gire hacia la izquierda, ¿no es cierto? Entonces queda mirando hacia la línea que dice calcular el área de un triángulo. Le doy ahora avance 1, 2, 3, ¿no es cierto? Le doy tres instrucciones para avanzar y quedaría mirando hacia dónde. A ver, recuerden, estoy en esta esquina, ¿sí? Estoy en esta esquina, le doy girar a la izquierda, entonces quedo mirando hacia la izquierda, es donde dice calcular el área de un triángulo, le doy avance, avance y avance, por eso dije avanzar 3 veces, ¿no es cierto? ¿Y hacia dónde quedo mirando ahí? ¿Aló? ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, señor. profe. Bueno, entonces ¿hacia dónde quedo mirando si estoy aquí en este cuadrito? Hacia el frente, ¿no? Hacia el frente es hacia donde dice, el texto dice calcular el área de un triángulo, ¿está correcto? Sí, señor. Bueno, entonces todavía no ha alcanzado la avellana, ¿no es cierto? ¿Qué tendría que hacer? Moverse una casilla, o sea, rotar y Rotar ¿hacia la qué? hacia la derecha Hacia la derecha y y avanzar una casilla. avanzar para llegar a la avellana y tomarla. Está bien, ¿listo? Entonces fíjense que hay cosas que puedo hacer una a continuación de otra, avance, 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 ¿no es cierto? Por aquí, por ejemplo, cuando yo arranco de esta esquina, casi que puedo decir que hay una serie de pasos que debo hacer consecutivamente. Entonces, mire, hay 1, 2, 3 pasos. Entonces yo le puedo decir avance 3 veces. O haga esto 3 veces. ¿Qué es lo que debo hacer? Avanzar. ¿Listo? Ya, podría incluir aquí el girar a la izquierda y luego avanzar, ¿sí? Avanzar 3 veces. Luego aquí también tengo que avanzar 3 veces. Aquí ya tendría que girar a la derecha para poder llegar a la avellana o a la nuez. ¿Listo? Entonces ahí básicamente podemos ver que hay estructuras que puedo hacer de alguna manera y entonces podría utilizarlas. Hay otra situación que se puede presentar y es que si yo tengo alguna dificultad en un determinado cuadro, entonces, y tengo la forma, el camino para seguir por un lado, entonces yo podría hacer la pregunta de que si hay una dificultad. Entonces, si hay una dificultad, entonces pues gire para un lado, haga esto, haga lo otro, cosa que la dificultad pues la pueda bordear o la pueda evitar. ¿Listo? Entonces, ahí sería como una especie de pregunta que debo hacer si hay la dificultad o no la hay. Bueno, entonces, ¿qué tipo de problemas podemos nosotros resolver? Bueno, aquí hay una lista muy corta, muy corta de problemas. Por ejemplo, calcular el área de un triángulo. Todos sabemos cómo se calcula el área de un triángulo, pero ese es un problema. Fíjense, es un problema que se vuelve muy simple, muy sencillo. ¿Cómo puede la ardilla llegar a la avellana? Ya vimos cómo lo puede hacer. Cambiar un bombillo que está fundido. Calcular el área de una extensión de terreno donde hay un polígono que tiene forma irregular. ¿Listo? Entonces, son situaciones que requieren de la solución, ¿ya? Y para ello, pues hay metodologías o métodos que me pueden ayudar en la solución de cada uno de esos problemas. ¿Ya? Vale, a ver qué me hizo el cursor. Bueno, entonces la solución de problemas se puede definir como una actividad cognitiva que consiste en proporcionar una respuesta a una determinada situación. Y esa respuesta, más que una respuesta, es una lista de actividades que permiten darle solución al problema que se está planteando. Entonces, para solucionar el problema se debe hacer lo siguiente. Primero, identificar el problema.
Identificar el problema significa entender el problema, y entender el problema en casi todos los casos significa poder resolverlo. Si yo no sé cómo se resuelve un determinado problema, no voy a entenderlo y no voy a poder llegar a la solución. ¿Ya? Entonces, un ejemplo puede ser el siguiente. Me dicen, encuentre el seno de X, ¿sí? El seno de un ángulo X, ¿no es cierto? Y pues bueno, si el problema llega hasta ahí, pues yo uso una calculadora, entro el ángulo, inclusive puedo, si me lo exige la función, puedo convertirla previamente a radianes y entonces entrarlo como parámetro para resolver el problema que me están pidiendo, y aplico una de las funciones que tiene la calculadora. Igual ocurre en la programación. En la programación también está la función seno. Ya, entonces, que la función seno de X necesita estar en radianes. Entonces, si yo tengo el ángulo en grados, entonces tengo que convertirlo a radianes primero y luego sí usar la función seno. ¿Cierto? Pero ahora el problema es otro. El problema va a cambiar. Hallar el seno de X, ¿ya? Hallar o calcular el seno de un ángulo X utilizando series de Taylor. ¿Listo? Utilizando series de Taylor. Resulta que si yo no sé cómo calcular o cómo construir una serie de Taylor, o como las series de Taylor ya están, digámoslo así, definidas, construidas para muchas funciones, entonces pues simplemente yo voy y busco cuál es la serie de Taylor para calcular el seno de un ángulo, y de esa manera entonces uso esa serie para resolver el problema. Entonces lo estoy resolviendo utilizando la serie de Taylor. Las series de Taylor son infinitas, y entonces lo que debo hacer es una buena aproximación. Una buena aproximación es aquella donde el margen de error sea muy pequeño, ¿sí? Muy pequeño. Entonces yo puedo hacer, como son ciclos que se generan, ciclos repetitivos con términos que se van generando en la medida en que yo voy aumentando un valor. Entonces, la diferencia que hay entre una iteración y otra debe ser lo más pequeña posible para estimar de que el error es muy pequeño, es muy reducido. ¿Ya? De esa manera yo puedo llegar a la solución de un determinado problema, ¿ya? Simplemente diciendo esta es la mejor aproximación que podemos encontrar utilizando este método. ¿Listo? Y eso es lo que se hace en términos generales en lo que se llama métodos numéricos, o también llamado, bueno, métodos numéricos está bien, ese sería el término general, y ahí se ven muchas soluciones a problemas, ¿ya? A muchos tipos de problemas, utilizando métodos que son iterativos. La mayoría de ellos son iterativos. ¿Listo? Entonces, continuemos. Entonces, el primer paso, identificar el problema. ¿Ya? ¿Cómo hago entonces para identificar el problema? Entonces, hay una serie de preguntas que debo comprender o debo tener, para las cuales debo tener respuesta. ¿Qué es lo que debo resolver? Entonces, lo primero sería el término, el problema amplio, ¿ya? El concepto sobre el cual yo quiero trabajar. Si a mí me dicen, vea, tiene que resolver una contabilidad, yo debo saber de contabilidad. ¿Ya? Entonces, si no sé de contabilidad, pues lo más seguro es que no voy a poder llegar a una solución. Entonces, ¿qué información se necesita para resolver el problema? En muchos casos, yo necesito algún dato o algunos datos, ¿sí? Para darle solución al problema. Si yo, por ejemplo, quiero calcular el promedio de las notas finales del curso de ITI, pues yo necesito conocer cuál fue la nota del primer estudiante, cuál fue la definitiva del segundo, cuál fue la definitiva del tercero, etcétera, etcétera. Si son 40 estudiantes, entonces cuál fue la nota del estudiante 40. Debo sumarlas, debo dividirlas por el número de estudiantes, ¿ya? Y de esa manera obtengo el promedio. Entonces, si yo no conozco
las entradas, o sea, esos valores asociados a la nota final de cada estudiante, lo más seguro es que nunca voy a poder encontrar o voy a poder entregar el promedio de ese curso, ¿ya? El promedio de la nota final para ese curso. ¿Cuál es el resultado que se espera al finalizar la solución del problema? Entonces eso se conoce como salida. Entonces en el ejemplo que acabé de poner sería entregar el promedio del curso, ¿ya? Entregar el promedio del curso, o sea, una sola salida. Ahora, todos los algoritmos, todos los problemas que voy a resolver tienen salida, todos. O sea, en todos debo entregar una respuesta como solución a un problema, en todos, ¿ya? Pero en algunos casos, pues necesitaré una entrada, un dato de entrada. En otros necesitaré 2 datos de entrada, 3 datos de entrada, 40 datos de entrada, como el ejemplo que acabé de poner del promedio, ¿ya? O eventualmente cero entradas. ¿Eso qué significa? Que yo resuelvo un problema y ese problema va a tener siempre la misma solución. ¿Sí? Siempre va a tener la misma solución. ¿Por qué? Porque no depende de un valor que se esté ingresando. ¿Ya? ¿Cuántos pasos dan solución a un problema? Entonces pueden ser 10, 20, 30, 100, 1000. ¿No es cierto? En el caso de programas, aplicaciones, digámoslo así, que resuelven determinados tipos de problemas, pueden ser cientos de miles, ¿sí? Cientos de miles de instrucciones. ¿Ya? Entonces, para nuestro caso, pues afortunadamente los problemas van a ser muy simples y entonces con unos pocos pasos vamos a darle solución a ese problema. En algunos casos vamos a encontrar de que tenemos que hacer algún trabajito adicional, por lo tanto los pasos que me dan solución al problema pues pueden ser bastantes, ¿ya? Y en otros pues van a ser menos, entonces pues no, eso o sea, no hay un número exacto, depende del problema y depende de los pasos que yo utilice para la solución de ese problema. Ahora, una persona puede usar 10 pasos para resolver un problema y otro puede usar 20. Y es posible que ambos problemas estén bien resueltos, den solución al problema, lleguen a la solución del problema. Ahora, en términos de eficiencia, de pronto el que tiene 10 pasos, pues puede ser más eficiente que el que emplea 20 pasos para resolverlo. Pero en nuestro curso, pues no vamos a solicitar que el problema tenga una determinada eficiencia. Lo importante es que el problema se resuelva. ¿Sí? El problema se resuelva. Si lo hace en 20 pasos o en 30 pasos, bien, listo, felicitaciones, resolvió el problema. Si lo hacen 10, magnífico, felicitaciones también, es el más eficiente, ¿ya? Pero también resolvió el problema. Bueno, vamos entonces a trabajar. Ustedes, por favor, van a trabajar en este problemita, identificar el problema de cambiar una llanta de un carro que se ha pinchado, ¿ya? Entonces, ¿cómo hacerlo? Entonces, ese es el problema que tenemos que resolver. Entonces, aquí hay como unas ayudas. Entonces, por favor, en 10 minutos regresamos y entonces hablamos sobre la solución de ese determinado problema. Traten de hacer la solución usando lápiz y papel, ¿ya? Y traten de hacerlo de una manera que sea lógica. Piensen que están en un carro y entonces, bueno, pinché. Ya, bueno, me orillo y a partir de que apague el motor, ¿qué debo hacer? Ya, digámoslo así, que es como la idea de la solución de este problema. Profe, Sí, dime.
Te lo puedo presentar porque yo en el colegio llegué a ver eso. Ah, bueno, pues démosle un tiempito a los demás para que lo hagan y entonces en 5 minutos hacemos la presentación de tu solución. ¿Está bien? Dale, perfecto.
Bueno, antes de que Frankie presente su solución, pues quería como mirar algunas preguntas que hay aquí. ¿Qué es lo que debo resolver? Pues entonces cambiar una llanta que se le ha pinchado a un carro. ¿Qué necesito para resolver el problema? Aquí el que necesito, pues alguien diría, no, pues los pasos a seguir, ¿ya? Pero entonces yo pensaría como qué herramientas necesito para darle soluciones al problema. Entonces yo necesito pues tener una llanta de repuesto, tener una cruceta, un gato hidráulico, ¿no es cierto? Entonces, sí, porque también podría decir, no, necesito fuerza para poder levantar ese gato o necesito fuerza para desatornillar esas tuercas, ¿no? Pero entonces es más como elementos físicos que vamos a mencionar aquí. ¿Cuál es el resultado que espero al final? Pues que el carro le cambiemos la llanta y tenga la llanta correcta, en buen estado y que pueda continuar el desplazamiento. Bueno, entonces voy a dejar de presentar para que Frankie nos muestre qué es lo que... Vamos, Frankie. Dime. Profe, o sea, yo te lo digo. Ah, no, no dijiste que ibas a presentar. No, profe, o sea, yo lo Ah, tengo bueno, bueno, bueno. en una como tipo imagen, pero pues te lo puedo ir diciendo, es un diagrama de flujo. Cuando yo lo hice, lo hicimos en un diagrama de flujo en el colegio, Bueno, que listo, son como hágale pues. cuadritos. Sí, no, yo sé. Bueno, primero que Pero todo, entonces, dime los pasos, entonces, pues de esa manera, pues eh, vamos a hacer lo siguiente, vamos a tratar de resolver ese problema. Ah, espérate, yo me salgo de aquí. Y entonces tratamos de resolver el problema en una diapositiva, ¿ya? Para que dame un momentico. Bueno, aquí tengo ya una nueva diapositiva. Denme un momentico, yo aquí. Ah. Bueno, entonces vamos a dejar esta imagencita por acá. Y entonces, pues vamos a escribir lo que tú nos dices. Lo vamos a hacer aquí. A ver. ¿lo vamos a hacer en diagrama de flujo o lo No, vamos no, a no, hacer en así de corto? instrucciones. Listo, primer Oh, paso sería, espérate que... Listo. Ay, ay, ay. el primer paso pues sería colocar ya sea las luces de emergencia o colocar los conitos de Bueno, emergencia. dame un momentico que estoy tratando de poner un espacio acá para escribir. Entonces, prender luces de parqueo. De Sí, señor. parqueo. Y voy a colocar aquí como de parqueo. De parqueo. Y voy a colocar ahí enseguida que puede ser otra instrucción, pero como la parte de seguridad, voy a dejarla en una sola línea. Y conos de seguridad. ¿Está bien así? Sí, señor, Profe, correcto. qué Bueno, pena. sí, dime. Ah, no he presentado, no estoy Ajá. presentando. Eh, yo estoy corrigiéndome aquí y diciéndoles cuáles son las correcciones y no les muestro. Bueno, compartir. Vamos. Ahí sí se ve. Sí, señor. Bueno, listo. Entonces sigamos. Luego de eso, si tomó la decisión de colocar las luces de parqueo, porque ahí ya entra a jugar lo que son las decisiones, pues sería bajarse del auto, pero si se bajó y colocó los conos, pues ya está abajo. Entonces, pues digamos que nos vamos por las luces de parqueo, Bueno, pues vamos. bajarse del auto. Bueno, bajarse del auto. Bueno, listo. Vamos entonces a cambiar ese cono colocar conos de seguridad de abajo y entonces, pues ya se bajó del auto, ¿no? Entonces, bueno, Sacar la llanta de refacción, o sea, de repuesto, y sacar sacar, la herramienta. sacar llanta de repuesto.
gato y cruceta, no sé, creo que no necesita más. ¿Listo? Sí, señor. Sigue. El siguiente paso es desatornillar la rueda que está en el carro, o sea, bajar la rueda. Desatornillar. Mm, a ver, yo lo voy a colocar así. No desatornillar, sino Desmontar. no, aflojar pernos de la rueda. Dame un momentico. Vale. Aflojar pernos de la rueda. Bueno, espérate que alguien me hizo una pregunta aquí, Juan Esteban. Si ese cambio de llanta es en Colombia antes de todo, eso tiene que asegurarse de que no haya peligro. Bueno, se supone que cuando yo me he parqueado he buscado un sitio apropiado, no voy a buscar pues un sitio donde hay poco espacio para operar en el cambio de llanta. Vamos a simplificarlo también, pues porque o sea, ya empezamos a ver de que hay muchas Decisiones. muchas alternativas que complementan esos pasos que ya hemos puesto, ¿ya? Pero entonces tenemos que poner un límite a ese nivel de detalle, ¿sí? Entonces, al menos para esta clase, ¿no? Porque si no, ahí nos vamos a estar toda la tarde colocando instrucciones de cómo cambiar la rueda del carro. Bueno, entonces, aflojamos los pernos, ahora sí, ¿qué sigue? Sacamos la tapita esa que va en el centro. Bueno, no, dejémoslo, quitémosle esa instrucción, pero ¿qué faltaría aquí? ¿Qué faltaría ahí? Bueno, ¿qué sigue? Mejor dicho, más no qué falta, sino qué sigue. Pues ya tenemos los pernos, colocar llanta de refacción, o sea, la nueva llanta. No creo. ¿Alguien que me ayude? A ver, alguien que ayude. Ya aflojé los pernos, pero la llanta sigue en el suelo y está montada en el carro. No la puedo quitar. Ah, sí, profe, por Poner eso el gato desmontar. hidráulico. Espérate, ¿quién habló? Que no. Poner el gato hidráulico. Exactamente, poner el gato. Ay, ay, ay. Instalar gato hidráulico. Bueno, en muchos carros ya no viene gato hidráulico. El gato hidráulico tiene que comprarlo uno. Entonces, dejémoslo así, pero puede ser el gato mecánico. La mayoría de los carros ahora tienen no sé, una cosa que uno le va dando vueltas y eso va subiendo. ¿Ya? Bueno, le instalamos y ¿qué seguiría? Sacar la llanta y montar la nueva. No, porque apenas instalamos el gato, está debajo del carro. Ah, pues alzar el gato, ¿no? Subir el carro usando el gato hidráulico. ¿Vamos? Listo, ya subimos el gato. ¿Ahora qué sigue? Ahora sí sigue desmontar la llanta. No, señor. Soltar las tuercas. Las tuercas no se pueden quitar del carro hasta que no esté el carro levantado. ¿Ya? Porque en cualquier descuido se te resbala la llanta, se te sale y entonces quedas con un problema peor. ¿Listo? Profe, entonces arriba sería aflojar los pernos, pues lo quitaríamos, ¿no? No se pueden quitar, por eso les digo, no se pueden quitar. ¿Ya? Los pernos deben quedar puestos en la llanta, luego uno sube el carro, ¿no? Levanta el carro con el gato y después sí quita las tuercas y ahora sí puede quitar la llanta. ¿Cierto? Entonces quitar o retirar, quitar llanta pinchada. Listo, ya la quitó. María, le faltó una L aquí. Bueno, bueno, ¿sí se alcanza a ver el tamaño de la letra ahí, perdón? Sí, profe. Bueno, listo.
quitar la llanta pinchada, entonces ya la quité, ¿ahora qué sigue? Colocar la otra llanta. Colocar llanta de repuesto, llamémosla así. Supone que la llanta de repuesto pues está bien. ¿Qué seguiría? Colocar los pernos en cruz. Colocar los pernos. Coloquémosle aquí en cruz pues para que... Listo. Bajar el gato. Bajar el vehículo usando gato. Pues ya tenemos los pernos apretados, ¿no? Listo. Ahora Tenemos los pernos puestos. puestos. Ese puesto es que ya Sí, están ya los apretados. puse con la mano, Ah, bueno. generalmente, o con la cruceta, pero no es que si yo los requinto ahí, de pronto se me va el carro al suelo, entonces tampoco es conveniente apretarlos mientras está la llanta en el aire. Entonces ahora sí apretar, ¿no es cierto? Apretar tuercas de la llanta. Recoger La herramienta y la llanta. herramienta y llanta pinchada. ¿Listo? Y yo creo que con eso es suficiente. Podemos dar por concluida los pasos. Sí. Ahorita Bueno, sería solamente quitar las luces y pues andar. listo. Entonces, subirse al carro y continuar marcha. Entonces vamos a suponer que dentro de la herramienta está también el cono de seguridad. Bueno, entonces lo que quiero mostrarles aquí es que aquí hay una serie de pasos que yo puedo complementar, llamémoslo así, ¿ya? Complementar. Entonces voy a poner un ejemplo de ellos. Aflojar los pernos de la rueda. Entonces voy a hacerlo aquí, ¿no es cierto? Entonces lo primero sería cómo aflojo los pernos, ¿no es cierto? Entonces, digámoslo así, colocar cruceta sobre tuerca. ¿Listo? Después, ¿qué seguiría? ¿Para dónde se afloja? En contra de... Eso. Girar cruceta en sentido contrario a manecillas del reloj. Espero que algunos tengan todavía o conozcan los relojes de manecillas. Ahora con todo es digital. Bueno, y aquí podemos completar algo, no es solamente girarlo, sino hasta que afloje. ¿No es cierto? Hasta que afloje la tuerca. Listo, entonces fíjense que aquí este paso de aflojar, voy a cambiarlo aquí. ¿Sí? Este paso de aflojar pernos de la rueda lo debo hacer primero un paso a paso, ¿no es cierto? Aquí estoy diciendo cómo hago para aflojar una tuerca, ¿ya? ¿Qué faltaría? Digámoslo así, aquí solamente dice una tuerca, ¿qué faltaría? Repetir el paso por la cantidad de tuercas que haya. Ya, entonces, aquí por ejemplo, yo puedo hacer lo siguiente, mientras existan tuercas
por aflojar, haga. ¿No es cierto? Entonces esto voy a ponerlo. Profe, cuando se Sí, repite en código, cuando se repite normalmente es una secuencia, eso se le llama bucle, ¿no? sí, bucle, ciclo, iteración. Ya, entonces, denme un momentico, yo trato de como de darle cierta... como cierta jerarquía a los pasos, ¿no? Entonces, mientras existan tuercas para aflojar, haga. Coloque la cruceta sobre la tuerca, gire la cruceta en sentido contrario. Si yo sé que mi carro solamente tiene cuatro tuercas, voy a hacerlo en otra parte. Voy a hacer la solución en otra parte. Por aquí, por ejemplo, de apretar las tuercas, ¿cierto? Que es, uy, esto se me, vamos a tener que colocar llanta de repuesto, perno en cruz, bajar, apretar las tuercas de la llanta esta. ¿Listo? Entonces, en este caso voy a suponer que son 4 tuercas, ¿cierto? Tiene que haber coherencia, obviamente, entre el número de pernos a aflojar y el número de pernos a apretar. Yo lo que estoy mostrando aquí es que hay diferentes formas como de mostrar los pasos o las instrucciones que yo debo utilizar para resolver el problema. Entonces, aquí voy a apretar 4 tuercas de la llanta. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Entonces, sí. ¿Qué es lo que debo hacer para apretar cada una de estas tuercas? Entonces, voy a colocar estos mismos pasos, porque son casi los mismos. ¿Listo? Entonces, colocar cruceta sobre la tuerca, girar la cruceta en sentido del reloj, hasta que, entonces ya no es aflojar, sino hasta que apriete la tuerca. ¿Listo? Entonces, de esa manera yo estaría tuerca. ¿Listo? Aquí pues se me pasó, bueno, aquí alcanzo, ay, ay, ay. Bueno, ahí alcancé, por ejemplo, se alcanza a ver, pero el tamaño de la letra es el que no me ayuda mucho. ¿Listo? Entonces, pero ahí se alcanza a ver entonces como la forma, eh, eh, esta instrucción podría ser, haga 4 veces, que se me hizo control Z. Haga 4 veces, apretar las tuercas de la llanta. ¿Listo? Entonces esto lo tiene que hacer 4 veces por cada llanta, una vez por cada llanta. ¿Listo? Entonces son formas diferentes en las cuales yo puedo pues darle solución a mi problema. Bueno, vamos a continuar entonces. ¿Alguna pregunta? ¿Pregunta? No, profe. Bueno, sigamos entonces. Aquí pues hay otra secuencia de pasos que me permiten llegar a la solución del problema. Este también es como un juego. Aquí está este animalito que quiere comerse a este otro, ¿no es cierto? Entonces, o que quiere agarrarlo. Entonces, en el juego que van a ver, van a encontrar algo como esto, ¿cierto? Entonces, estos son los tipos de instrucciones que van a encontrar. Cuando se ejecuta, es como la instrucción que dice para arrancar, arranque o inicio. ¿Listo? Entonces, lo primero que debe hacer es girar a la derecha para poder, porque si yo avanzo, pues me estrello contra esta caja que está aquí. Giro a la derecha, avanzo, me estoy en este sitio ya abajo de donde está inicialmente. Giro a la izquierda,
quedo mirando hacia mi derecha y entonces ahora avanzo, giro a la izquierda, y avanzo para llegar al objetivo. Esto es parecido a lo que habíamos hecho con la ardilla que quería buscar la nuez. Para dar solución a un problema, entonces tengo 3 tipos de instrucciones o de estructuras que son generales para la programación. Son la secuencia, que es una instrucción a continuación de otra. En el ejemplo que habíamos colocado, en el ejemplo que colocamos en el ejemplo que colocamos de la despinchada, entonces cada una de las instrucciones se debe ejecutar una a continuación de otra, por eso las numeré sin ningún inconveniente. En el caso de los ciclos, pues hay que esperar a que se cumpla el ciclo para poder decir ya hice este paso o esta instrucción. ¿Ya? Entonces, el manejo del ciclo, que es la instrucción iterativa o repetitiva, o el bucle, pues tiene como esas condiciones. Hay varias cosas que deben hacerse dentro de esa instrucción, pero se consideran como una sola instrucción. Y tengo las instrucciones de control que ya mencioné, que pueden ser con una condición o con una consulta, una pregunta que tiene 2 respuestas, falso o verdadero, sí o no, y si es sí, hago una cosa, si es no, hago otra. Bueno, por favor, van aquí donde dice el problema, ¿no es cierto? Dice https estudio.code.org. Hasta ahí pueden darle enter y vamos a llegar a una página, por favor. Entonces, tomen nota del sitio y pinchen porque ahí vamos a trabajar. Y pinchen en ese sitio. Les voy a dejar de presentar. ¿Sí? Voy a enviarles por el chat esa dirección. Denme un momentico. Entonces, antes de salir de aquí. Vale. Listo, ahí les envié por el chat la dirección. Y entonces yo voy a salir de aquí y voy a ir a ese sitio. Bueno, también code.org es suficiente. Deben de llegar acá. Por favor. Entonces, aquí al lado derecho aparece una opción de crear y entonces hay como varias opciones. Esto tiene muchas opciones básicamente de juegos, ¿no es cierto? Y todo tiene que ver con programación o con computación. Acá enseguida dice iniciar sesión y preguntan entonces por su correo electrónico o por su, o sea, es una cuenta o nombre de usuario que ustedes pueden incluir ahí o que pueden digitar con una contraseña, ¿no es cierto? Y luego entonces, después de que ya entren, crean la cuenta, aquí está el botón azul, porque cuando terminen Estudio Code.org les va a entregar un diploma si terminan el trabajo que se les va a asignar. Y esa es la comprobación de que ustedes hicieron el punto que está en el laboratorio. ¿Alguna pregunta? Qué pena, profe. Sí, dime. O sea, ¿eso lo debe hacer cada integrante del grupo o por uno integrante del grupo, pues? No, tiene que hacerlo cada uno porque en el informe tienen que estar los diplomas de todos y cada uno de ustedes. Ok. Profe, Dime. hay que
Ah, no, 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 nada. No. Bueno. Listo, entonces ya crearon su cuenta. Y recuerden, cuando han digitado el correo electrónico o un nombre de usuario, entonces digitan una contraseña, anótenla en alguna parte por si de pronto tienen que entrar desde otro sitio. Recuerden esa contraseña y entonces, sí, porque si no la anotan y se les olvida, entonces, pues bueno, ya después se complica la entrada. A veces se pone uno contraseñas muy complicadas o nombres de usuario muy complicados y entonces, pues, le dificulta a uno el acceso. Entonces también dice continuar con cuenta de Google. ¿Ya? También lo pueden hacer por ahí. Y crean la cuenta. ¿Listo? Y cuando ya vayan a entrar en otra ocasión, entonces le dan iniciar sesión. ¿Listo? Y acá aparecen entonces cursos y proyectos en los cuales se están trabajando. ¿Listo? Observen que aquí hay una cantidad de cursos que ustedes pueden trabajar. Hay para todos los niveles. Miren que observen que ahí están las edades de 4 a 8 años, de 9 a 18, lesiones sin conexión. Desde los 4 años puede entrar cualquier persona a trabajar aquí. ¿Listo? Entonces vamos aquí a la hora del código. ¿Ya? La hora del código. Y en la hora del código vamos a encontrar varias opciones. Este Frozen es también agradable, es interesante, ¿no es cierto? Pero entonces vamos a venir, el laboratorio me dice que tenemos que venir aquí a Minecraft. Entonces pinchan aquí en Minecraft. Profe, Sí, ese ejercicio, cierto que es igualito al que tú nos colocaste ahora, que era como el de la ardillita, pues es parecido, sí, van a ver que es parecido. Vamos a trabajarle un ratico y van a ver que es parecido. ¿Listo? Bueno, voy a pinchar allí. Vamos aquí a la hora del código, pero en Minecraft. En el caso de los estudiantes de primer semestre, eh, eh, los estudiantes de Génesis, que son estudiantes que tienen un grupo de estudios de ingeniería de sistemas, donde también hay estudiantes de tecnología, han construido como un ambiente de la universidad, muy similar al de la universidad. Entonces ellos simulan la entrada por Unicentro, simulan el edificio de administración, el lago, sí, diferentes partes de la universidad con piezas o con construcciones que se hacen a partir de Minecraft. ¿Ya? Y eso se lo mostraron a los estudiantes de primer semestre, como para hacerles una visita guiada por los puntos más importantes de la universidad, pero para esos estudiantes. Inclusive colocaron algo de la plazoleta, el nuevo edificio, etcétera. Bueno, entonces aquí ustedes pueden escoger, vayan a Voyage Aquatic de Minecraft, o sea, este es un explora y crea mundos submarinos, esto es bajo el agua, viaje a través de diferentes del héroe, este es el aventurero, ¿no es cierto? Y este es el otro diseñador, este es como algo un poco más completo. Entonces vamos aquí a aventurero. Ustedes pueden escoger el que quieran, es libre, yo no voy a hacer mucho. Esta charla que da este señor está en inglés. ¿Ya? Lo que dice es que, pues, de forma gráfica y en forma de juegos podemos nosotros hacer una introducción a la ciencia de la computación. ¿Ya? Y ellos han desarrollado este juego pensando en que esto pueda facilitar ese aprendizaje, ese ambiente de programación, pero desde el punto de vista de los juegos, cosa que las estructuras de programación se puedan entender fácilmente. Ustedes lo pueden seguir, tiene traducción al idioma español, ¿ya? Y entonces
pueden seguirlo en cualquier momento. Aquí hay dos personas con las cuales ustedes pueden escoger al final lo que dicen es, bueno, vamos a empezar a jugar. Listo, entonces usted escoge a Steve o escoge a Alex, ¿ya? Entonces cualquiera de los dos que escojan está bien, ¿ya? Y entonces aquí me dice, añade un segundo comando para llegar a donde está la oveja. Listo, entonces, bueno, ahí hay una musiquita de fondo, ¿no es cierto? No es del agrado de muchas personas, ¿no es cierto? Y entonces vamos a darle, aquí observen que aquí aparece una instrucción de ejecución del programa, de este programa que yo estoy haciendo aquí. ¿Qué es lo que hay hasta ahora? Entonces dice inicio, al ejecutar lo que significa es inicie. ¿Y qué es lo que hace? Avanzar. Vamos a ejecutarlo a ver qué es lo que hace. ¿Está bien? Entonces ejecutamos y avanzó. ¿Cuál era el propósito? Profe, qué pena, No se se ve. nos Dime, quedan los dime. tutoriales de la hora del código en Minecraft. Ah, claro, porque cambié de qué? A ver, bueno, me devuelvo entonces. A ver, estoy aquí donde dice Minecraft, entonces escojo uno cualquiera, ¿sí? Yo escogí este aventurero, ¿listo? Y entonces le doy inicio. Entonces, por favor, pinchen en inicio. Yo me salgo de aquí, mientras tanto voy a donde me trasladó este enlace. Minecraft. No es este. Bueno, ahora sí, estamos donde es, en la pestaña que es. ¿Se está compartiendo? ¿Se está viendo? Sí, Sí, señor. señor. Sí, Bueno, profe. entonces dice, empecemos, elija un personaje. Pues yo había escogido Steve, voy a escoger a Alex ahora. Pues, ustedes escojan a cualquiera, el que prefieran. Entonces selecciono y aquí entonces me dice, añade un segundo comando. Eso significa que ya hay un programa y yo tengo que, dice, le dice cuál es el comando que debo agregar para llegar hasta donde está la oveja. Entonces voy a darle aquí OK, esto es como una ayuda de la tarea que yo debo hacer y esa tarea lo que significa es que yo debo construir un programa. Ese programa se encuentra aquí donde, en esta parte que está gris, claro. Entonces dice al ejecutar, que es como una instrucción de inicio, avanzar, esto ya está, ¿no es cierto? Y lo que quiero mostrarles también es que aquí al lado izquierdo, entonces aparece la instrucción de ejecución de estas instrucciones que están acá en el espacio de trabajo. En este bloque que está como gris oscuro, ¿no es cierto? Este que estoy marcando aquí, donde me aparecen estas tres instrucciones, son las instrucciones que están disponibles para yo mover hacia el espacio de trabajo. Entonces, por ejemplo, si yo necesito trabajar con esta instrucción, entonces la muevo al lado derecho. Si yo quiero ponerla debajo de esta instrucción, entonces tengo que subirla y pegarla a la última instrucción. Si yo la quiero quitar, entonces la retiro y la puedo mover otra vez al bloque donde están todas las instrucciones. No se van a duplicar los bloques, ya simplemente se mueve y se restaura pues el bloque que está allí porque es uno solo el que está y lo puede usar las veces que quiera. Les decía que yo ahora lo que voy a hacer es ejecutar lo que hay hasta aquí. Ya me dicen, tengo que añadir un segundo comando, eso no lo he hecho todavía. ¿Sí? Eso no lo he hecho todavía. Entonces, lo que voy a hacer es ejecutarlo para que vean que en esta parte izquierda, se va mostrando la ejecución de ese programa que yo estoy
tratando de desarrollar. ¿Listo? Entonces vamos a ejecutarlo. ¿Ya? Y observen, la instrucción era avanzar un paso, pero no he llegado a la oveja. Pues acá me dice, no, tiene que añadir otro comando de avanzar para poder llegar hasta la oveja. Entonces vamos a hacerlo, miren. ¿Ya? Avanzar y lo coloco aquí debajo. Entonces tengo que avanzar 2 veces. Vengo al lado izquierdo, le doy reiniciar. ¿Ya? Entonces vuelve al estado inicial y ahora sí puedo ejecutar nuevamente desde cero. ¿Listo? Bien. Llegó, ahí me sale un mensaje, dice, el rompecabezas 1 fue completado. Felicitaciones. Acabas de escribir 2 líneas de código, ¿ya? Y entonces puedo ya terminar aquí o continuar para el siguiente nivel, llamémoslo así, o el siguiente problema. Entonces, me dice, la madera es un recurso muy importante. Muchas cosas están hechas de madera. Camina hacia el árbol y usando el comando destruir, úselo para talar el árbol. ¿Listo? Entonces, miren, estoy aquí en el fondo. En el fondo, yo encuentro como unos cuadritos. Y ahí cada avance, por ejemplo, cada instrucción de avanzar me avanza un cuadrito. Miren que Steve, creo que es el que así se llama este cristiano, está mirando hacia el frente, está mirando hacia el árbol, entonces no necesito decirle que gire para ningún otro lado. Entonces avanzo 1, 2 y ahí tengo que decirle que tale el árbol. Entonces vamos a mover un avanzar, otro avanzar y vamos a ver, destruir el bloque. Destruir el bloque destruir es para talar el árbol. Listo, poco ecológico, pero es el problema que hay. Entonces le damos a ejecutar, vamos a ver qué pasa. Listo, destruyó el árbol. Segundo paso resuelto. Bueno, vamos a hacer este tercero. ¿Sí? Vamos a hacer este tercero y entonces los demás los hacen ustedes. ¿Listo? Entonces el problema es, hay que esquilar. Esquilar es como peluquear las ovejas. Use el comando esquilar para obtener lana de ambas ovejas. Entonces, miren, aquí está mirando hacia la derecha, hacia la primera oveja que está aquí. ¿Listo? Entonces tengo que avanzar 1, 2, esquilar, ¿ya? Y luego girar hacia un lado, hacia abajo, para que quede mirando hacia abajo, avanzar un paso y volver a trasquilar. Aquí no es esquilar, sino trasquilar. ¿Listo? Entonces vamos a hacerlo. Avanzo un paso, avanzo otro paso, ¿listo? Y trasquilo. Voy a ejecutarlo para ver si lo que yo pienso que se hace está bien hecho. 1, 2 y quedó la oveja trasquilada. ¿Listo? ¿Qué seguiría? Entonces, después de trasquilar la primera oveja, debo girar hacia la derecha para quedar viendo hacia la otra oveja. Entonces, giro a la derecha, avanzo un paso, o sea, avanzo un cuadrito, avanzo y trasquilo. Vamos a ejecutar. Bueno, hasta aquí voy bien. Listo, continuar. Listo, y entonces lo mismo hago con estas, con este problema que tengo aquí planteado. Necesito construir una casa antes de que se ponga el sol. Las casas necesitan mucha madera. Tala 3 árboles y ahí están los 3 árboles. Vean, un árbol aquí, 2 y 3 acá. Entonces tengo que, de pronto sugiero, ¿no? Avanzar hasta cortar este primer árbol, subir, cortar este otro árbol
mirar hacia el otro lado, ¿cierto? Hacia el otro árbol que quedó en pie y cortarlo. ¿Listo? Entonces eso es lo que debo hacer enseguida. ¿Listo? Lo voy a dejar allí. ¿Ya? Bueno, aquí hay otras instrucciones. Esta persona creo que es la directora del proyecto y entonces explica que por qué es importante trabajar con estos juegos. ¿Listo? Entonces vamos a seguir. Aquí hay una estructura que aparece nueva, que es repite, y aquí observen que yo puedo modificar el número de veces que se ejecuta una instrucción, miren. ¿Listo? Puedo hacerlo 2, 3, 4, 5, 6, 10 veces. ¿Listo? Y aquí, dependiendo de lo que me pidan, entonces yo lo puedo hacer. ¿Ya? Yo lo puedo hacer. Pero esas instrucciones deben quedar acá adentro. Entonces, por ejemplo, si yo debo dentro de este problema, por ejemplo, avanzar, entonces pues coloco acá el avanzar. Si necesito colocar un tablón, ¿ya? Coloco el tablón, necesito avanzar, necesito colocar el tablón, y este conjunto de instrucciones, entonces desde la primera instrucción lo llevo y lo coloco dentro de ese ciclo que estoy haciendo y que debo hacer 4 veces. ¿Listo? Y ya después puedo probar qué es lo que se está haciendo al hacer la ejecución del problema. ¿Listo? Esto pues no lo vamos a hacer, simplemente quería mostrarles que este tipo de estructura es un tipo de estructura que aparece un poco más adelante. ¿Listo? Por acá hay otro tipo de estructura. Vamos a ver si la encuentro. Todavía no. Tampoco. Aquí hay otra persona que también dice que es bueno el juego. Bueno, aquí por ejemplo, esta estructura, ¿sí? Que estoy sacando aquí, es una estructura así. Aquí me dice, vea, usted tiene que hacer un puente, pero tiene que levantar, tiene que coger una piedra, echarla ahí para poder pasar, ¿no es cierto? Y en algunos puntos va a encontrar lava. ¿Listo? Entonces, si hay lava, ¿qué es lo que tengo que hacer? Entonces, aquí me dicen, la lava se esconde debajo de algunos de estos bloques. Tendrás que cubrirlos antes de avanzar, ¿no es cierto? Y para cubrirlos, entonces, tengo que colocar la roca en el sitio adelante donde estoy, ¿cierto? El comando sí te resultará útil. Aquí, ¿qué es lo que me hace el sí? Ya está cuadrado para que pregunte si hay lava adelante, entonces, por ejemplo, destruya un bloque. Él muestra ahí como gráficamente que está cargando esa piedra, avance hasta donde está la lava y eche la roca encima. En ese caso sería colocar la roca adelante y de tal manera que usted pueda pasar por encima de la lava. ¿Listo? Entonces son como las 3 estructuras que habíamos hablado previamente y que van a usar ustedes en este juego. Entonces no voy a seguir presentando más sobre esto, entonces voy a salir de aquí. ¿Alguna pregunta antes de salir? No, profe, ninguna. Bueno, listo, espero que se diviertan con este juego. Listo, entonces voy a salir de aquí y voy a continuar con la presentación de la clase. Se me hizo presentar una ventana. Vamos acá. Bueno, aquí está lo que ya expliqué. Listo. Aquí escojo quién es quién. Y bueno, pasamos a PSIN. Entonces yo les sugiero, por favor, que vamos a Google, ¿sí? Y vamos a buscar qué es lo que hay sobre PSIN. Entonces voy a ir a Google. ¿Sí? Entonces voy a escribir ahí PSEINT, PSIN. Y le doy Enter. Y ahí me aparecen unas opciones. Por favor, escojan aquella que dice http:// psein.social
sourceforge.net. Este PSIN también aparece en otras plataformas donde hay programas que puedo descargar. El problema con esos sitios es que me instalan otros programas que yo no quiero, que no necesito, y entonces, pues para evitarme eso, voy directamente al sitio donde construyeron el programa y donde está disponible para todo el que quiera utilizarlo. Observen, bueno, ya están en Google, por favor. A mí me apareció aquí de primerito. Por favor, confirmen dónde está el PSIN que está asociado a sourceforge.net. Les voy a mostrar esa ventana. Listo, ¿ya se ve? Eso, ahí está, miren, PSIN, y el sitio es http:// PSIN sourceforge.net. Entonces, ese es el sitio donde tienen que ir ustedes. Entonces, voy a retirarme de aquí y voy a ir a ese sitio. ¿Ya? Entonces, debe aparecer en una pantalla como estas. Por favor, entonces dice descárguelo ahora, la versión, observen la versión de cuándo es, 2021-09-06. O sea, es una versión del futuro. Bueno, no necesariamente, puede ser que el 09 sea el día y el 06 sea el mes, pero es de este año, es de junio 9. ¿Sí? Generalmente los americanos colocan primero el día y después el mes, el último el mes. Entonces, dependiendo de qué sistema operativo ustedes estén utilizando, entonces pueden escoger para Linux, para Windows o para Macintosh, ¿ya? O para Apple, pues. Entonces, si tienen sistema operativo Windows, descargan del PSIN que está aquí en la mitad, que tiene la banderita de cuadritos. Lo instalan, ¿sí? Lo instalan y entonces en la próxima clase arrancamos a trabajar con PSI, ¿ya? Entonces, pues voy a devolverme, voy a regresarme a las diapositivas. Y voy a presentar. Profe, una pregunta. Dime. Ok, dice descargar instalador para Microsoft y dice descargar portable para Microsoft. No, el primero. Ok. El primero es el ejecutable. Entonces, cuando lo descarguen, queda en descargas. Pueden darle doble clic y él lo instala. Le hace algunas preguntas como el idioma o cosas así, algo simple y ya queda instalado. En la próxima clase vamos a trabajar con este programa PSIN, en las próximas clases. Bueno, espero que la mayoría pues estén ya descargando su aplicación. Si no, pues ya saben cómo se hace. ¿Listo? Entonces, vamos a devolvernos a ver qué fue lo que... No, esto no es. Bueno, entonces PSIN es una herramienta de programación, pero es sencilla, es simple, es muy fácil de trabajar. Ahí no se pueden hacer solución de problemas muy complejos, ¿sí? Simplemente problemas sencillos.
¿ya? Y para ello, entonces, trabaja de manera simple e intuitiva en un pseudo lenguaje que está escrito para nuestro caso en español. Por eso les decía, de pronto pide el lenguaje para descargar la versión en español. Y tiene asociado un editor de diagramas de flujo. Entonces, esta herramienta es muy sencilla y es muy fácil de utilizar. ¿Ya? Vamos a seguir. Ha sido construido para ayudar a los estudiantes que inician la construcción de algoritmos computacionales. Utiliza el pseudocódigo, el PSE es de pseudocódigo, ¿sí? Y como forma de introducir los conceptos básicos como estructuras de control, de expresiones, variables, estructuras de iteración, sin tener que conocer un lenguaje de programación real. ¿Ya? Pero cuando ustedes vayan a trabajar en el próximo curso de pronto con Python, van a encontrar de que en Python también están las mismas estructuras, simplemente que la forma de presentarlas en ese lenguaje va a ser un poquito diferente a como está presentada en PSeInt. Este programa facilita la tarea de escribir algoritmos en pseudolenguaje, ya lo hemos dicho varias veces, y tiene un conjunto de ayudas y herramientas adicionales para encontrar errores y comprender la lógica del algoritmo que estoy construyendo. Entonces, la idea, recuerden, la idea de este tema en este curso es que ustedes comprendan cómo hacemos para construir algoritmos, cómo se funcionan las estructuras de control, cosa que cuando lleguen al próximo curso, que sería el de algoritmia y programación, entonces puedan utilizar esos conceptos, pero ya con las estructuras de programación que tiene ese lenguaje. Entonces, PSeInt tiene una herramienta para edición, que es para escribir algoritmos. Recuerden, los algoritmos son secuencias de instrucciones que se ejecutan paso a paso. Ese es el concepto de algoritmo. En algunos casos, algunos profesores, en algunos cursos, se introduce el concepto de algoritmo desde el punto de vista gráfico y entonces se resuelven problemas gráficamente utilizando algunas de estructuras. Varias de esas estructuras gráficas son las que aparecen en esta herramienta también. Y se llama diagrama de flujo, esa estructura de programación que representa la solución de un problema, se llama diagrama de flujo. En este caso, yo a partir del algoritmo que yo desarrollo puedo construir el diagrama de flujo. Simplemente es hundir un botoncito y él convierte esas instrucciones en un diagrama de flujo. Permite editar varios algoritmos a la vez. O sea, yo puedo tener procedimientos o puedo tener programas diferentes y puedo simplemente dependiendo de la ventana donde yo esté, pues estoy en un algoritmo y lo ejecuto, ¿no es cierto? Entonces me ejecuta ese algoritmo que está en esa ventana. Si tengo varios y paso de ventana en ventana, los puedo ejecutar y corregir y hacer lo que quiera en cada uno de ellos. El pseudocódigo usado es configurable. Ese pseudocódigo depende digámoslo así, como de la versión que yo esté utilizando. Hay muchas versiones, ¿ya? Y eso depende de la que yo escoja. Entonces, yo en algún momento tengo que configurarlo para que trabaje con la versión que se utiliza o que se ha declarado para la Universidad del Valle. ¿Listo? Si ustedes escogen otra, pues de pronto también les va a servir, pero va a ser diferente a la que de pronto presentemos en este curso. Puede interpretar o ejecutar los algoritmos que se están desarrollando, ¿ya? Y ustedes van a encontrar que yo a veces hago cambios en el programa y como hay una ventana donde aparece la ejecución o el resultado de ejecutar ese programa, entonces los resultados pueden cambiar, pueden modificarse. Si yo he cambiado el algoritmo, en algún momento el resultado también puede cambiar, entonces lo hace automáticamente. En muchos casos, pues esos resultados pues dependen de datos que yo tengo que ingresar, por lo tanto, pues debo tener presente eso. Los resultados cambian
dependiendo de los datos de entrada que yo tenga. Encuentra y marca los errores de sintaxis. Esto es una ayuda muy buena porque si yo tengo un error de sintaxis, pues me lo marca, falta esta palabra o está mal configurada, mal escrita, y vamos a poder nosotros traer, digámoslo así, la estructura de esa instrucción, ponerla en la ventana de trabajo y a partir de ahí completar lo que hace falta. De esa manera, entonces, la instrucción me va a salir correctamente y ya no tendrá errores de sintaxis porque me traje la estructura correcta y utilicé los campos que yo puedo utilizar donde debo colocar alguna variable, alguna pregunta o algo que me permita trabajar esa sintaxis. Ofrece mecanismos de ayuda sobre el pseudocódigo. Es multiplataforma, yo lo puedo utilizar en cualquier herramienta, en cualquier sistema operativo. Y es gratuito y libre, tiene licencia GPL de la GNU. ¿Ya? Entonces, eso es muy importante. Aquí aparece lo que ya habíamos visto, de dónde lo pueden descargar. Esto es lo primero que aparece. Recordemos que yo les dije, pinchen aquí en la mitad PSeInt para Windows. ¿Ya? Y de esa manera, entonces él les descarga. Y aquí hay una opción de descargar también, a la cual pueden ir cuando quieran. Bueno, cuando abramos PSeInt, va a aparecer el programa de esta manera, como si fuera una herramienta de trabajo, por ejemplo, un editor de texto. Simplemente que aquí yo voy a traer, aquí voy a utilizar el área de trabajo para escribir programas. ¿Listo? Entonces, esto trae una barra de menús, la barra de título que es de PSeInt, la barra de menús que tiene los que tienen la mayoría de las herramientas, ¿no es cierto? Entonces trae archivo donde yo puedo abrir un archivo, guardarlo, traer otro, comandos de edición, de configuración, de ejecución, y aparece debajo unos botones que también me facilitan el trabajo que está asociado en la barra de menús. ¿Cierto? Entonces aquí abrimos un nuevo, archivo. Aquí abrimos uno que ya existe, aquí lo guardamos con nombre diferente. Esto es para deshacer, para rehacer, para cortar, ¿ya? Y así sucesivamente, cada uno de estos botones significa algo. ¿Listo? Este es para ejecutar, este me permite generar el diagrama de flujo. Observen que aquí están los comandos posibles y que se pueden utilizar, las estructuras que se pueden utilizar, y entonces están escribir, leer, asignar, el sí, ¿ya? Que es la estructura de decisión, el según, que este es una estructura también de decisión, pero se llama case en algunos lenguajes. Estas estructuras que siguen son de iteración, esta es la mientras, esta es la repetir hasta, esta es el para, esto es para un subproceso, ¿ya? Y ahí tengo todos los comandos que yo tengo disponibles. Si yo necesito alguno, simplemente pincho en él, lo muevo a la izquierda, tengo que ponerlo ahí en la línea donde esté trabajando y entonces me va a aparecer el pseudocódigo asociado a esa instrucción, que es la instrucción mientras, por ejemplo, si escojo ese. Eso va en el área de trabajo y aquí entonces va a quedar el programa que yo estoy desarrollando. Al lado izquierdo aparecen las barras de las variables, o sea, aquí si yo defino variables, aquí aquí las puedo encontrar también y puedo encontrar los operadores y las funciones disponibles que tiene PSeInt. Si no existen allí es porque esa función no está disponible para PSeInt. ¿Listo? Entonces, pues más adelante volvemos a repetir esto para ver cómo es que funciona. Bueno, me faltan 3 minutos de clase, pero creo que por aquí me están haciendo un sancocho. Yo creo que ya me está dando gastritis de ese olor, ¿no? Entonces, pues los dejo. Espero que ustedes estén en la misma y que buen provecho para usted. Bueno, ¿preguntas?
¿Te acuerdas que tú al inicio de la clase habías dicho pues que, que nos podrías dar un lapso de tiempo hasta mañana para el laboratorio? Bueno, Sara, todos los lapsus son de tiempo. Perdona que te haya corregido, Sí. pero entonces sí, es para que lo tengas en cuenta. Ajá. Listo, no hay problema. Yo lo modifico, ya mismo ya entro y lo modifico, queda para mañana. Deme en un segundito. A ver dónde tengo que. Vale, profe, muchas gracias. Si me dan. Profe, Dime. la hora sería la misma, ¿cierto? Sí, la O- misma. No, sí, la misma. La misma. Yo generalmente Ok. doy todo el día para que ustedes entreguen el informe. ¿Ya? Es 11 de la noche generalmente y tengo, bueno, aquí qué pasó. Bueno, listo, estoy entrando. Este curso es el de EET, activo edición. Voy a la semana julio, agosto, septiembre y entrega. Entonces voy a editar. Listo. Y tengo que cambiar la fecha, está para septiembre 2, voy a cambiar la hora también, septiembre 2, 3, y la hora la voy a dejar 10 de la noche. ¿Les parece bien? Sí, profe, hay algunos compañeros que tienen la mano alzada, profe. Bueno, gracias por recordarme, denme un momentico, yo me regreso. Ah, a ver, pues aquí me aparece Cristian, no sé si alguien más. Cristian, ¿qué pregunta? ¿Qué quieres preguntar? Profe, pues la pregunta es un poquito más personal y Ah, era para bueno. ver si uno puede hacer un cambio de grupo en este cuarto laboratorio. En el cuarto sí, sí. ¿Sí? ¿No puede cambiar Sí, de sí. grupo? Sí, señor. Ah, listo, perfecto. Pero Muchas no hay gracias. problema. Profe, Dime. ¿usted al final me puede regalar unos 2 minuticos? También, listo. No problema. Vale, perfecto. Profe, a mí también, por favor. Bueno. Bueno, entonces buen provecho para todos. Nos vemos la próxima semana o nos hablamos la próxima semana. Y cuídense, por favor. Chao, gracias. Chao, chao, chao. Hasta luego, profe. Bueno, hasta luego. Hasta luego, Hasta profe, luego. gracias. Hasta luego. Bueno, hasta luego. Ay, voy a dejar de grabar, de tener la grabación. Listo.